Estoy en tercero. Tercero. Me quedan 2 años. ¡Wow! Pero pasa muy rápido todo. Sí, Por favor, adelante. Gracias. ¡Wow! O sea, ya quedan 2 años todavía. Pero qué Sí. interesante carrera, a mí me encanta. O sea, Sí, tengo un ciencia par de política es bacán. No está tan claro el futuro, es una carrera un poco ambigua. Tal cual, pero ¿qué no lo es? Es necesaria y súper interesante. Es muy interesante como la conversación que vamos a sostener en esta oportunidad. Quiero presentarles a Andrea Enríquez, 21 años, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Está aquí porque tiene una experiencia alucinante que contarnos. Bueno, una vez más, bienvenida Andrea Enríquez a Café Social, este programa que habla acerca de esto. Gente como tú que está dispuesta y que tiene ganas de cambiar el mundo a través de sus obras. Primero hablemos de Volando en B. ¿Cómo me explicarías tú en qué hace y qué trabaja esta fundación? Mira, Volando en B trabaja en reforzar la convivencia escolar de los colegios y con eso prevenir situaciones de bullying y maltrato escolar. Ya. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por medio del empoderamiento de un grupo de alumnos mayores de colegio para que ellos empiecen a intervenir en los más chicos. Si te lo pongo en palabras más simples, nosotros formamos centros de alumnos pero solamente dedicados a convivencia escolar. A ver, ¿esta fundación hoy día opera en Santiago o tiene una cobertura más amplia? Mira, nosotros, la mayoría de nuestros colegios están en Santiago, pero nos hemos ido moviendo de a poquitito fuera. O sea, en el fondo tenemos un colegio en Linares, o sea, nos hemos ido yendo de a poquitito según las posibilidades que nos dan exactamente en ese tipo de colegios, porque si la logística da, vamos. ¿Cachai? Es bien impresionante porque tú hablar de centros de alumnos que estén dedicados a la convivencia escolar y también parece, mejor dicho, a la protección de los escolares, ¿no? Porque es un grupo que está atento a que los escolares tengan un buen pasar, que tengan buen trato y que tengan una buena vida dentro de las aulas. Sí. Y esto está muy conectado con tu experiencia. La motivación central de crear Volando en B tiene que ver con lo que tú viviste. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu historia? Sí, mira, yo la verdad es que es verdad, yo terminé en este tema bastante por mala suerte, me tocó a mí vivirlo. Yo fui víctima de bullying cuando tenía 11 años, me había cambiado de país con mi familia, estábamos conociendo un mundo nuevo, toda una experiencia de adaptación a un nuevo país que varias personas lo han vivido. Y yo la verdad es que ese proceso fue tranquilo, fue lento, fue normal, me hice mis amigas, pero de un minuto a otro empezó a pasar que un grupo de niñitas del curso al lado empezaron como a poner malas caras. Mira, la verdad es que el inicio fue bastante sutil, violita, como suele ser, como una mala cara, un poco de cagüín, un poco de malos gestos. Yo siempre pensaba, esto está en mi cabeza, no sé quiénes son, no sé cómo se llaman, no sé qué está pasando. Así empezó. Discúlpame, ¿tú estabas entusiasmada con el viaje de partir de Chile a Ecuador, iniciar una nueva vida? ¿Cuál era tu ánimo? Tenías 11 años, ¿no? Estamos hablando de quinto, sexto básico. Sexto. Mira, yo me cambié de país hartas veces. Por trabajo siempre mi papá y en verdad siempre ha sido una experiencia entretenida, donde uno aprende un montón en cada país, uno aprende algo distinto. Siempre ha sido una experiencia completa y no le tenía tanto susto a cambiarme. Y de hecho, al principio estuvo bien, fue normal, me gustó el país, me hice amiga, me adapté a mi generación. Como que ningún problema, ¿cachai? Uno no se espera que las cosas cambien de un minuto a otro. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Eso es lo que empezó a ocurrir. A ver, ya estabas instalada entonces en este nuevo colegio, con este nuevo grupo de curso, y cuentas que fue gente de la sala de al lado, contigo a ti, la que empieza a generar cierto rumor. ¿Qué tipo de rumor? ¿Qué tipo de cosas decían o hacían? Mira, solo sé que eran como que son cosas súper de guata, pero tú estás ahí, miráis para el lado y el grupo está como riéndose y como que se hacen muecas. Es un poco esa situación, que ¿cachai? Que pasa mucho, a muchas edades, y todo el mundo dice, filo, es puro rollo. Bueno, yo pensé que era puro rollo. Pero lo que lo concretó bastante fue que este grupo empezó como a ampliarse en esta mala onda, a generar más mala onda, y lograron contagiar a la que hasta entonces era mi mejor amiga. Que de un minuto a otro un poco se cambió de grupo, se fue a este otro lado y empezó a decir todo lo que sabía de mí en mi contra. Este tipo de situaciones se repiten en muchísimos lugares del mundo. Pareciese que es una suerte de virus que avanza casi imperceptiblemente hasta que se transforma en una realidad muy concreta. ¿Cuándo te diste cuenta que esto ya no era un rumor, que esto ya no era una pelea entre grupos o rivalidades que pueden existir? ¿Cuándo te empezaste a sentir francamente Es que es un hecho atacada? muy concreto. Yo estaba en el recreo, ¿Ya? tocó el timbre, de repente subí como a mi sala de clase, que era como un pasillo angosto y habían como 30 niñitas, 35 niñitas, un grupo súper grande, y entre ellas también estaba la que era mi mejor amiga, y estaban todas cantando, gritando Muñeca de Plástico.
Yo me acuerdo que yo estaba con una amiga, pasamos por ahí al lado, como que no las pesqué mucho, no sabían que estaban, seguí conversando y mi amiga de repente me dice, oye, yo creo que es a ti. Y yo de repente me doy cuenta que efectivamente los 30 ojos estaban hacia mí y la canción tenía que ver conmigo. Y en ese minuto yo dije, qué brutal. Esto es grave. Claro, no era un cagüín, no era solo una mala cara. Eran 30 personas. Era un grupo grande, tienen algo contra mí y lo están manifestando. Y de alguna manera me di cuenta que ese era el inicio de algo que se venía pesado. Wow. Eso fue un hecho súper concreto. Tan chica, ¿no? 11 años. Sí. ¿Cómo reaccionas, pienso, perdóname, a los 11 años con una situación tan compleja? ¿Cuál fue tu primer comportamiento frente a esto? Mira, la reacción es súper difícil. Me acuerdo que estaba un poco en estado de... como estaba súper impresionada. Entonces me metí a mi sala de clases nomás, me puse a respirar hondo, dije, qué raro. Lo primero que hice en verdad fue llegar y contarle a mi mamá en mi casa. Le dije, mamá, me hicieron esto, cacha. Mi mamá no lo podía creer. Pero, y a lo largo del año, porque esto empezó a desarrollarse de muchas otras maneras, entonces durante todo este tiempo siempre me cuestionaba, ¿qué hago? ¿Les pego de vuelta? ¿Voy y les grito de vuelta? ¿O reacciono tal cual como ellas me están reaccionando? ¿Qué hago? ¿Cachai? Y mi mamá siempre fue súper clara. Mi mamá me decía, ¿cómo quieres ser? Reacciona en base a eso. ¿Y por qué esa reflexión es tan importante? Porque yo me daba cuenta que yo nunca he sido una persona agresiva, nunca he respondido insultando, no es mi estilo. Claro. Entonces, ellas ya estaban logrando que yo lo pase pésimo, no iban a además lograr cambiarme. Wow. Entonces, como que tenía que de alguna manera controlar mis reacciones. Y como dijiste que no algo al quiero agredir comienzo de vuelta, que ¿cachai? quiero tomarlo, que dijiste, tal vez fui yo, tal vez hice algo. Ah, sí. ¿Te autoculpaste en algún minuto? Eso te pasa, o sea, eso es constante en todas las víctimas. Te empiezan a molestar y tú lo primero que tú cuestionas es a ti mismo. Y empiezas a decir, oye, ¿estaré haciendo algo mal? Porque soy un grupo tan grande y soy solo yo, entonces obvio que ya están bien y yo estoy mal. ¿Y qué estoy? ¿Me he visto distinto? ¿Hablo distinto? ¿Qué hago? Como uno empieza a buscar todos los motivos en uno mismo y eso es engorroso porque es súper cansador, es súper desgastante. El autoestima es lo primero que cae, lo primero que cae. Y eso es súper injusto porque muchas veces no tiene que ver con la víctima. Y eso es algo que ya he aprendido con los años y viendo muchos otros casos, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, el problema está en el agresor, no en la víctima. La víctima nunca se lo merece y la víctima es la primera en sentir que se lo merece. Y yo fui una de esas y yo como que encontraba que estaba todo mal en mí. Andrea, este es un tema tan revelador, lo que te ha tocado vivir y lo que has ido construyendo desde ahí. Pero entiendo que esto no cesó, que esto, Sí, más allá de este grupo de 30 personas, luego vino una escalada aún peor, ¿no? Sí, claro. Mira, te cuento. Empezó con ese sobrenombre, muñeca de plástico, y me lo gritaban. Después empezaron a cantarlo. Después empezaron a hacer obras de teatro imitándome. Perdóname, obras de teatro. Sí, como te toca a ti imitarla. Entonces tú la imitáis. Ay, qué divertido. Ahora te toca a ti imítala. Es como esa la dinámica. Sí. En el recreo, en el patio, y todo el mundo que quería lo podía ver. Era súper, claro, y seguían creciendo, entonces de repente eran más personas y me empezaron a molestar físicamente, o sea, me empujaban, me tiraban las cosas, me tiraban el pelo, me tiraban agua, como, ¿cachai? Como que... Y de repente, no sé, pues pasaban por al lado, me empujaban y se ponían a cantar una canción por allá y una canción que decía mi nombre y mi apellido. ¿Cómo te ¿cachai? levantabas en la mañana? ¿Te costaba? Porque hay Obvio un, que me costaba. hay un acto de valentía feroz tuyo en, Es que también en ir pasaba, al colegio, sí, ¿no? también pasaba que si no voy hoy, ¿por qué iría mañana? ¿Cachai? O sea, la situación no está cambiando, voy a tener que aprender a llevarla, porque si no, ¿qué pasa? ¿Cachai? O sea, Mucho coraje, ¿no? Te pasaste. Pero no, es que mi familia me lo iba inculcando, no era tan fuerte a los 11 años, mi familia fue muy clara, siempre. Entonces me fueron dando una pauta muy buena. En las mañanas, cuando te Consejo. despertabas, ¿cómo era? No, en las mañanas yo siempre pensaba, ¿qué me toca hoy? Porque nunca era lo mismo que el día anterior. ¿Cachai? Que después empezaron a molestarme también por redes sociales, metieron a otro colegio, o sea, No te puedo realmente creer. era todo el día Wow. algo nuevo. Entonces todas las mañanas me despertaba y decía, ¿a qué me enfrento y cómo me defiendo? ¿Cachai? Ese era el cuestionamiento. Entonces yo me bajaba del auto, me iban a dejar al colegio, me bajaba del auto y respiraba hondo y decía, ya, Allá voy. vamos que se puede. Wow. Y no me lo creía, pero era duro, fue súper duro. Entiendo que hay un caso que genera tal discordia que por un lado generó una reacción por parte del colegio.
¿Qué fue lo que pasó que finalmente el colegio interviene y se hace parte de esta situación? Sí, sí. Mira, hay un punto de inflexión súper importante en la historia. Esto crecía y crecía y crecía, pero de repente explotó. Estábamos todos en el patio, era hora de recreo, y me acuerdo que estaba caminando y de repente se me acerca corriendo una niñita de mi generación, pero que no conocía mucho, y me agarra los hombros y me dice, Andrea, no vayas para allá. Y yo le digo, ¿por qué no? Me dice, es que, bueno, anda, pero yo no tuve nada que ver. Ah, no. Y ya le dije yo, ok, obvio que fui, ok. ¿Cómo no? Soy un poco, bueno, fui. Me puse al frente, como que me vieron, se pusieron al frente mío, como que se pusieron en orden y se abrieron unos polerones que tenían y me mostraron que tenían poleras blancas con un cuadrado rosado lleno de insultos, con una Barbie que era yo, la muñeca de plástico, y con dos animales en la parte de atrás que representaban a las únicas dos amigas que se habían atrevido a defenderme. Wow. Habrán sido unas 20, 25, tenían las suyas puestas y tenían una bolsa de basura y se la repartían a todo el que pase por delante. ¿Por qué digo que esto es un punto de inflexión? Porque todo el mundo se enteró, todo el mundo. O sea, fue un caso súper emblemático en el colegio. Y cuando eso pasa, nadie está de acuerdo y todo el mundo interviene. ¿Cómo interviene el colegio? Mira, de distintas maneras. Estaban la parte de los papás, la parte de los profesores y la parte de los alumnos. Okay. Los profesores suspendieron a las niñitas instantáneamente. Pero eso no iba a borrar el problema. En parte sí y en parte no. ¿En qué parte el colegio sí puede contribuir? Que lo pararon, entonces las niñitas habían firmado carta condicional y esas cosas, entonces firmaron, entonces no me podían hacer nada, no me podían tocar porque las iban a echar del colegio. Eso evidentemente es una ayuda, Sí. pero ese castigo no iba a hacer que las niñitas me empiecen a invitar a su casa o que se solucione el problema de fondo. No, todavía no me querían y eso es algo súper importante en la generación. Entonces el colegio había llegado hasta ahí y eso había sido una ayuda, pero faltaba. Los papás habían empezado a generar algo de conciencia en sus niñitas y todo, pero estaban bastante alineados con el castigo del colegio, entonces también llegaban como hasta ahí. Claro, dejando esta responsabilidad finalmente en la dirección del colegio. Sí. Claro, y en estos nuevas pautas de comportamiento. Exactamente, los protocolos ahí estaban. Pero ¿qué es lo que marcó totalmente la diferencia? Fue que las que estaban en ese, yo estaba en sexto, y las que estaban en ese mismo, en cuarto medio, vieron esto, encontraron que no podía pasar esto en su colegio, se sintieron súper responsables, de puro empáticas se sintieron responsables, y decidieron que iban a intervenir. Y agarraron a toda mi generación, nos metieron en una sala grande, nos pararon todas las clases y nos empezaron a explicar uno a uno, esto es maltrato escolar, esto es bullying, esta es la diferencia, esta es la gravedad del tema, este tipo de casos pueden haber, y nos empezaron a contar sus historias con sus palabras. O sea, fue tan potente que en ese minuto, ese mismo día me pidieron perdón. Y el viernes siguiente me invitaron. O sea, ¿cachai? Que cambió la dinámica por completo. Estoy absolutamente estremecido, de verdad que tengo como el cuerpo helado porque te imagino, hoy día eres una mujer, pero te observo y te puedo imaginar claramente a tus 11 años, 11, 12 años, 11 años sí. Viviendo esto. Tiene que haber sido muy fuerte haber escuchado a esas compañeras de curso mayores dando una visión luminosa acerca de esto, ¿no? Sí. Esclarecedora, llevando la conversación a un lugar, a un espacio mucho más profundo. Claro, ¿qué pasó ahí con ellas? Ellas nos mostraban no solamente que esto era grave, sino que de esto se puede salir. Y algunas de ellas hablaban y decían, oye, yo también fui víctima. Y otra de ellas hablaba y decía, oye, yo fui agresora. ¿Cachai? Entonces, te aterrizaban todo lo que nos estaba pasando. Ya no estamos en una película de terror, sino que estamos en el mundo real y la gente le pasa, y la gente sobrevive y la gente puede cambiar. ¿Cachai? Entonces, eso generó una sensibilidad muy distinta, tanto en mí como en las agresoras. Y las agresoras se acercaron y me dijeron, perdón, no puedo creer lo que te estoy haciendo. Entonces, cambia completamente la dinámica. Fue porque existe sin duda una admiración natural de los menores a los mayores, en este caso las compañeras agresoras versus las alumnas de cursos mayores. Hay aquí una cosa como, mira, si me lo están diciendo ellas, lo puedo recoger mucho más que si me lo está diciendo un profesor, por ejemplo. Sí, esa es la filosofía de base del trabajo que hace Volando en D. Los alumnos mayores del colegio tienen una dinámica de que, por ley natural un poco, en el colegio son respetados, son vistos hacia arriba, porque son un poco los que llevan la pauta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además, están en una edad muy valiosa en este tema, porque las edades más fuertes, según los estudios, son entre quinto y octavo para tener casos de maltrato. Cuando pasas esa edad, encuentras a muchos alumnos que lo vivieron, pero que han salido, y que si los acompañas y los guías y les enseñas cómo hacerlo, ellos mismos desde sus historias pueden verlo con más madurez y empezar a compartirlo hacia abajo. O sea, están en una edad de oro, porque
están lo suficientemente cerca de sus experiencias como para poder Claro. entender de qué se trata, pero Claro. al mismo tiempo ya tienen la madurez suficiente como para poder tratar el tema de cierta manera. Entonces es súper sano agarrarlos a ellos, decirle, oye, tú viviste esto, te dolió, ayuda a que otros no lo vivan. Y ellos eso mismo lo transmiten hacia abajo. Este proceso, esta inducción que hacen, y qué lindo, ¿ah? Qué potente tiene que haber sido para ti. Vuelvo un poco a la situación y me imagino a estas compañeras entrando y generando como un llamado de atención. ¿Qué pasó contigo ahí en ese minuto? ¿Qué ocurrió cuando sentiste ese respaldo? Mira, me pasaron varias cosas. Lo primero es que entendí que no había un problema demasiado grave en mí, sino que esto es algo que pasa y que le pasa a varios, que no era como yo la única que estaba equivocada en todo esto, sino que realmente esto es una especie de fenómeno y que como que lo puse en otra perspectiva y eso fue súper sano como internamente. Pero además me pasó que por la forma en la que lo escribieron yo empecé a entender lo que le pasaba a las agresoras. Yo empecé a entender que no eran monstruos, sino que eran compañeras que también tenían 11 años, que también lo estaban pasando pésimo y que tenían motivos para estar donde estaban. Y eso al tiro me baja la barrera. Claro, ¿cachai? Entonces cuando horizontalizó todo. me pidieron perdón, yo les dije te perdono. O sea, empecemos a hablar en otro idioma y como que de monstruos espantosos de repente eran compañeras y posibles amigas, cosa que nunca lo había considerado. Y hoy día te puedo decir, entre mis mejores amigas y niñitas que en ese momento tenían polera. Porque vivimos un proceso como generación juntas de sanación, ¿cachai? Y que Bueno, empezó por esa intervención. Y qué resiliente lo tuyo también. O sea, importantísima esa capacidad tuya de efectivamente abrir los brazos y dejar que el perdón entre. Ahí hay Ahí también están mis papás. Mira. Hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Y la gente suele dejar fuera de la ecuación el tema del perdón. Pero perdonar es necesario para la víctima y es necesario para el agresor y todos lo necesitan en el proceso. Uno no lo puedes superar si es que no partes por perdonar. Perdonarte a ti mismo y perdonar al que te está molestando. Y que de Es un algo proceso sirva que superimportante. seamos una cultura cristiana occidental también, Además, ¿no? O sea, pero por supuesto. si hablamos Es lo que te permanentemente enseña. la bondad y estamos en este credo, Sí, pues. es muy ejemplificador lo que ocurre en tu caso. Voy a detenerme un poco, vuelvo antes de desplazarme a decirte que te imagino muy pequeña y me estremezco y me alegro mucho que estemos en este minuto conversándolo así como lo estamos conversando en este café social. Ok, estamos en los 11 años, ocurre este fenómeno, pero ¿qué pasa en la continuidad del tiempo que de pronto tú dices voy a operar con mi experiencia y voy a crear algo, me imagino, no sé cómo partió, pero hoy día es una fundación que colabora y hace este mismo ejercicio con otros menores que están siendo agredidos? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto tiempo ocurre hasta que tú llegas a estas ganas de cooperar? Bueno, después de la historia misma, pasaron como unos 3 años en el que yo estuve bastante enfocada en superarlo, salir adelante, un poco rearmarme, porque es un proceso. Y de repente en la mitad de ese proceso me encontré con una niñita menor que yo en el colegio, una niñita chica, ahora sí unos 5 años menor, que estaba llorando en el patio. Me acerqué a preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y me empezó a contar, como desahogándose un montón, que le estaban pasando cosas bastante similares a las mías. Cuando la escuché, como que me dio una rabia espantosa y dije, no puedo creer que esto le pasa a alguien más, como en verdad. De nuevo, claro, como, está ocurriendo. Como, sigue ocurriendo en el mismo colegio, o sea, como por favor, ¿cómo te ayudo? Entonces, y me di cuenta mientras hablaba con ella de que lo que había solucionado mi caso era que las alumnas mayores del colegio habían intervenido y yo de alguna manera ahora era esa alumna mayor que podía compartir una historia. ¿En qué curso estabas tú ahí? ¿Primero medio? Primero medio. Sí, 14 años, primero medio tiene que haber sido, sí. Entonces, ¿Y qué pasa ahí? Entonces yo le dije, te prometo que te voy a ayudar. No tengo idea cómo, pero te voy a ayudar. Entonces me fui a pensar un montón y empecé a recopilar un montón de historias en el colegio. Empecé a ir a todas las generaciones a preguntarle, oye, ¿qué ha pasado en esta generación? Y empecé a anotar, a escribir. Entonces, con ese cuaderno lleno de cosas y con una idea bastante clara ya en mi cabeza, porque me había puesto a investigar, llegué a la directora del colegio. Le toqué la puerta, le puse el cuaderno al frente y le dije, esto está pasando en el colegio, tenemos que hacer algo. Entonces la directora mira, dice, sí, hay un montón de casos en realidad, varios lo sabía, pero varios no también. Así que trabajemos. Entonces, ese fue el principio volando ahí en D, nace, ¿no? Aquí nace algo. O sea, ahí nace, porque la directora me dice, ok, vamos a trabajar con este equipo, me pone un equipo de profesoras que están súper dispuestas a, como que el colegio fue súper receptivo. Entonces trabajamos con las otras profesoras y empezamos a formular todas las primeras bases de Volando en D. Wow. Y ahí se armó este primer modelo de intervención en el que a nosotras, un grupo de alumnas que habíamos sido elegidas, nos prepararon las psicólogas del colegio y nosotras armamos una intervención y empezamos a sensibilizar en los más chicos.
Ese fue el primer Volando en B, fue el 2011 y fue en Ecuador. Y, perdóname, ¿el nombre Volando en B llega ahí también o Sí. este es posterior? Ah, No, fue se ahí. llamó ahí Volando en Y, B. ¿cómo? Realmente fue el Volando en B de hoy. Es que me encanta el nombre. ¿Por qué se llama Volando en B? Sí, a mí también me encanta el nombre, Sí, la es verdad, bonito. sí. Se llama Volando en B porque, mira, los pájaros vuelan como de esta forma, ¿cierto? Sí. Emigran grandes distancias de esta forma. Está súper estudiado que no pueden recorrer esas distancias sin este sistema. ¿Por qué? Porque cuando un pájaro vuela delante del otro, le hace el vuelo detrás más liviano. Mira. ¿Cachai? Entonces, Un poquito como los ciclistas también. ¿no? total, los ciclistas tienen el mismo La sistema. misma lógica, claro. El tema también con los pájaros es que como no pueden llegar solos, tienen varios sistemas como hechos instintivamente, como que el líder se turna, el que está en la punta se va turnando, o si es que uno Ok. se siente mal, todos paran y lo esperan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un curso o un colegio funciona de tal manera en que el de al lado está indispensable para mí, como yo para el otro, y todos nos necesitamos para llegar a nuestras metas, es imposible que tenga maltrato. Al revés, tiene compañerismo en su máximo esplendor. Entonces, ese es el ambiente previo que nosotros instauramos en un colegio para prevenir estas situaciones, ¿cachai? Hay un tema que sin duda es relevante de todo lo que cuentas y entiendo que los acentos aquí no solo blindar y proteger a quien está siendo agredido, sino también acompañar, aconsejar e iluminar a quien es el agresor. ¿Cómo nace esa lógica y por qué? Mira, Volando en B se basa totalmente en la filosofía de que, y esto también está súper estudiado, un agresor, un niño más bien de 11 años que agrede a otro de esta manera tan cruel, nunca lo hace porque sí. Nadie con una vida perfecta y con todo súper resuelto causa daño a otro, porque causar daño es súper dañino de por sí. Son llamadas de atención para distintas cosas, pueden ser problemas desde hormonales hasta inseguridades, problemas en la casa, problemas en el colegio, pueden ser miles los factores que pueden llevar a un niño a reaccionar así, pero en definitiva ese niño tiene un problema y no lo está sabiendo manejar. Eso es lo que a un agresor lleva a molestar. Y desde cuando uno entiende ese lado de la historia y ves un caso, no solo ayudas a la víctima, sino que ayudas al agresor porque él es el que tiene el problema de fondo. Y si tú paras ese problema en el agresor, también paras al tiro lo que le está pasando a la víctima. Claro que sí. Entonces a la víctima la necesitas reforzar una cierta actitud, necesitas enseñarle que esto no es su culpa, que no se lo merece, que nadie nunca se lo merece. Necesitas levantarla porque esto es duro en esa persona. Pero también al agresor necesitas indagar con él, hacer un acompañamiento e indagar cuál es el problema que está llevándolo a esto y solucionar eso, que es la base de todo. Sin duda que los testimonios de los agresores muchas veces pueden ser tan reveladores Por supuesto. o emocionantes como lo que nos acabas de contar en tu caso, digamos, ¿no? Sí. Wow, es tan impresionante lo que has hecho, ¿no? Y debo volver a felicitarte porque lo hiciste intuitivamente, desde un corazón generoso, muy lúcido además. Porque tener 14 años y armar esto que estás contando habla, perdóname, yo si fuese tu papá, sin duda estaría muy orgulloso de lo que estás haciendo. Ahora, esta historia no se frena en este desarrollo de Volando en B en Ecuador. No, hay un proceso. Claro, Sí, luego, pero- ¿qué pasa? ¿Tú te quedas con esta sensación de estoy haciendo algo importante? ¿Lo vamos a seguir desarrollando? Sí, mira, Volando en B en Ecuador fue algo súper bueno, movió un montón a las generaciones más chicas, fue algo increíble y me quedé con una muy buena sensación. ¿Y qué pasó? Me cambié de colegio, me volví a Chile, Ya. llegué a otro colegio que, me di cuenta que tenía los mismos problemas de maltrato que el anterior, o sea, esto era algo Extraterritorial. totalmente, súper transversal. Y de nuevo yo era alumna, de nuevo podíamos implementar este mismo programa, había funcionado antes, ya, dale, probémoslo. Entonces, el nuevo colegio al que llegué también fue súper receptivo con la idea y pusieron a un equipo de personas a ayudarme a implementarlo y todo. Entonces se implementó también un Volando en B de sección chilena por primera vez en 2015. Y eso fue increíble, el colegio nos ayudó también un montón. Y de repente me gradué. Me gradué y yo ya iba a estudiar una carrera, iba a hacer tal vez otra cosa. Seguía haciendo este tema, un tema muy importante para mí, pero lo que pasó realmente fue que me llamaron de un colegio de repente y me dijeron, oye, ¿tú como que dais charlas? Yo le dije, no, o sea, sí, doy charlas, te puedo dar una charla, pero tengo un programa que te puede ayudar mucho más que una charla. Me dijeron, ya, a ver, probémoslo. Eso fue lo primero y eso fue en 2016. En 2016 se probó esto por primera vez conmigo, no como alumna del colegio, sino como algo que uno puede pasar la mano y replicar en otra realidad. Y ya de ahí en adelante ha crecido un montón. Tenemos 17 colegios, para el próximo año ya tenemos cerrado 8 más. Todos implementando un Volando en B que responde a la cultura de su colegio desde sus propios alumnos,
Uy, me pasan muchas cosas. Tengo una pregunta que tiene que ver con lo que hablamos de las víctimas, hablamos de los victimarios, pero no hemos hablado del entorno. Sí. Porque sin duda, si esto partió en la sala de al lado de la tuya, en quinto básico, como tú bien dices, comenzó a propagarse. Acá hay muchos que observaron esta situación y que se rieron, no pidieron ningún comentario, no fueron a hablar con la profesora y decirle esto está pasando. ¿Cuál es el rol de los testigos? De los testigos que están ahí en una situación más pasiva, ¿no? Bueno, de hecho, lo que solucionó mi caso y sobre todo lo que hace Volando en Vivo hoy día es despertar espectadores. Ese es el punto de base. Los alumnos mayores y también los alumnos que están en la misma sala de clases tienen una responsabilidad demasiado importante. Porque ¿qué es lo que pasa? Un espectador es el puente entre el agresor y la víctima y un agresor para cuando no tiene público. Y Mira, cuando los espectadores se activan, instantáneamente se genera una red de apoyo para la víctima y una red que le da susto al agresor. O sea, los cambios son instantáneos. Entonces, la solución concreta del maltrato escolar pasa cuando los espectadores son capaces de notar la responsabilidad que tienen en el tema. De seguro hay muchos que pueden estar viendo nuestra conversación y pueden o sentirse víctimas o victimarios. ¿Cuál sería tu consejo para ellos, no? Mira, por lo menos lo que a mí me sirvió y lo que también he visto en muchos otros casos, lo primero y lo más importante es que esa víctima hable. Se atreva a contarlo y tiene que entender que esto no es algo de lo que avergonzarse, esto le pasa a un montón de gente, el problema no está en ti, el problema está en el que te está molestando y tú mereces salir de esto. Entonces tú tienes que comentarlo, tienes que buscar ayuda y en un adulto, tus papás ideal, tal vez también puede ser un abuelo, un tío, un primo, alguien adulto referente que te pueda ayudar, alguien en el colegio. Los colegios muchas veces tienen un montón de protocolos y un montón de plataformas para poder actuar, pero no tienen la información. Los colegios necesitan que los niños hablen, ¿cachai? Entonces, tienes que perderle el susto a esto, tienes que atreverte y hablarlo. Y sobre todo, entender que no tienes nada que avergonzarte porque esto tú no te lo mereces. Y esto no me canso de decirlo. Nadie se lo merece, nunca, jamás. Entonces, la víctima tiene que ser la primera en creer que esto no es su culpa y que nunca se lo merece y que de acá tiene que salir. Porque esto tiene que acabar. Sí, o sea, esto no se lo merece, ¿cachai? Que lo digo tanto porque cuesta, ese tema cuesta mucho porque uno se siente culpable, pero esto no es tu culpa y tienes que salir. Hoy día estamos viviendo en este 2018, comenzando el 2019, temas en Chile que han salido a la luz pública, que nos han dañado muchísimo. Hay una cifra de suicidios en adolescentes muy alta, que tiene mucha relación con el bullying, tiene mucha relación con el uso horrible de las redes sociales y habla exactamente de lo mismo. Se ha transformado en un circo esto, en la cual, como bien dices, no hay solo dos actores, víctimas y victimarios. Están todos los que observan, los que leen, los que ponen un comentario extra, los que van avivando el fuego, ¿no? Sí, o sea, los espectadores tienen la misma responsabilidad que el agresor. Es que esto es súper simple, cuando tú ves un caso de maltrato, o sea, o hay blanco o hay negro, o eres parte de la solución y estás generando una solución, o eres parte de los agresores. No hay otro escenario, porque no hacer nada causa mucho daño. Entonces, cuando yo veo una publicación donde están molestando a alguien, y la paso nomás, estoy dañando, la tengo que denunciar, tengo que hacer algo al respecto, tengo que por lo menos escribir a la víctima y preguntarle si está bien. O sea, hay un montón de formas de actuar que son súper sencillas, no todas implican que uno es un superhéroe que va al rescate de todo el mundo. No es tan antinatural. Uno desde su personalidad, desde su situación, no siempre puede hacer algo que ayuda al otro, siempre. Entonces pasa por cosas tan sencillas como acompañar a la víctima, denunciar. Denunciar es valiente, es importante. No seguir el juego, no reírse, no ponerle like, no compartir. Son pequeñas acciones súper chicas que, en definitiva, paran la situación. ¿Podemos ocupar estos mismos mecanismos en el mundo de las redes sociales? Sí, el mundo de las redes sociales Porque pareciese que ahí el anonimato es total, ¿no? Para todos los involucrados. Pero ¿es tan así o no? Mira, con las redes sociales estamos avanzando como sociedad porque es un desafío súper grande porque es un fenómeno distinto, es un fenómeno que se nos escapa completamente, no lo puede regular también el colegio, los papás no saben bien cómo hacerlo, o sea, es confuso, es un tema súper difícil además porque se difunde 10 veces más, genera plataformas súper seguras para que un agresor se esconda y sea anónimo, o sea, realmente es un fenómeno complejo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los mismos valores que en persona impiden que tú vayas insultando por la vida a todo el mundo, son los que se tienen que reforzar en las redes sociales. Cuando adquieres esa conciencia de que detrás de las pantallas hay personas, los valores son los mismos.
la buena ciudadanía y el buen compañero es el mismo en redes sociales que en persona. Entonces es un trabajo de entender la realidad virtual y de profundizar en esos valores y de atreverse a entrar, pero con respeto y claridad, ¿cachai? Como que ahí los papás tienen una responsabilidad súper grande educando a sus hijos cómo ser ciudadanos digitales. Los colegios pueden reforzar valores de convivencia muy profundos, pero reflejados en el área de convivencia digital. Es súper... ¿Y te sorprende, después de todo lo que has vivido, de todo lo que has escuchado, de todo de lo involucrada que estás en este proceso, cómo muchas veces los adolescentes se tratan, incluso no adolescentes, menores de edad aún? Bueno, yo creo que uno no puede dejarse sorprender. Uno no puede dejarse sorprender porque esto es un tema súper grave. Entonces, uno nunca se convierte en insensible porque uno empieza a mirar y cada vez encuentras más sufrimiento y más problemas. Hay muchos casos de maltrato en Chile, esto no está resuelto. Pero al mismo tiempo soy súper optimista y estoy bastante segura de que somos varias las organizaciones que estamos avanzando hacia una solución súper concreta. Y la ley está empezando también, la Ley de Convivencia Escolar Chile ha generado un montón de respuestas en los colegios y está exigiendo protocolos, está exigiendo que hayan equipos encargados solamente de convivencia y que, o sea, al fondo se están empezando a movilizar muchas cosas para que nosotros como sociedad ya no lo aguantemos sino más. Entonces, sin duda que nuestro programa lo están viendo muchísimas personas que primero están interesadas en conocer personas como tú, que gente que ha abrazado una idea que tiene que ver con transformar la sociedad y llevarla adelante a fuego, ¿no? Con todo. ¿Qué consejos les darías a los que les interesa este tema, a los que quieren evitar que en los colegios, que en el barrio, que en internet se desarrollen este tipo de experiencias de ataque y violencia contra otros? Sí, mira, yo creo que lo primero y lo más importante es darse cuenta de que uno es espectador en muchas situaciones de la vida y que en muchas situaciones también uno puede ser víctima y muchas veces uno puede ser agresor. Una de las tres vaya a ser sí o sí en algún momento. Pero más que nada espectador, y cuando uno como persona normal, en cualquier situación, cuando uno es consciente de la responsabilidad que uno tiene como espectador, cuando uno es consciente de eso constantemente, uno empieza instantáneamente a parar situaciones. Entonces, la manera más concreta y la más importante para parar esto en cualquier situación es estando alerta de que uno como espectador o es cómplice o es solución. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la primera. Que obliga a un rol activo total. Tienes que tener un rol activo y vemos muchas situaciones de maltrato, no solamente en el colegio, sino en el ámbito laboral. Y esto es, y en el ámbito familiar, hay miles de ámbitos. Esto pasa por el espectador. Entonces el primer mensaje, si tú eres un alumno, si tú eres un papá, si estás en el mundo escolar y ves estas situaciones, el primer mensaje es que te actives como espectador. Me pasa que siento que tu modelo, por llamarlo de alguna manera, es tan integral, ¿no? Porque observa el fenómeno desde muchos puntos y creo que es cariñoso con todos, pero establece obligaciones. Y permíteme extrapolarlo a otro lugar. Pienso en los menores de edad que están recluidos en centros de menores. Yo he visitado centros de menores, chicos que están presos, que tienen 12, 13. ¿Qué te pasa cuando ves que la sociedad, en la administración de justicia, encuentra una solución solo en encarcelar a los, en este caso, delincuentes, victimarios o el elemento negativo de la sociedad? Claro. Bueno, yo la verdad es que no soy experta en las medidas que se tienen que tomar. Pero como modelo, porque... Desconozco, pero sí sé que, según nuestra experiencia concreta en temas de maltrato, una figura un poquito mayor, pero al mismo tiempo par, que es capaz de hacerte un acompañamiento y que entiende tu historia y que se resulta cercano a ti, es capaz de generar mucho impacto en ti. Entonces, yo creo que este mismo modelo es replicable en muchas realidades cuando uno prepara y guía a un grupo de entre los mismos pares para que ellos empiecen a esparcir y apoyar y a levantar a otros grupos. Esa metodología no tiene por qué no funcionar, ¿cachai? Nos ha funcionado muchísimo en la realidad del bullying en los colegios, sí, pero en muchos ámbitos se puede replicar esto mismo y es un acompañamiento súper humano porque te ayuda a levantarte y a salir. O sea, te ayuda a generar una cierta conciencia que te genera cambios, te activa. Es que es una acción llena de amor la que está haciendo Volando en B. Y creo que ese es el elemento que muchísimas veces falta cuando tratamos de enmendar procesos sociales que están hacia el otro lado. Y me pasa y pienso, perdóname que lo lleve a otro lugar, pero pienso en los menores que viven hoy día bajo los techos del Sename o en hogares de menores ligados a centros penitenciarios. Allí la figura del mayor simplemente se toma el tiempo para ir a dejarte a un recinto donde estás privado de libertad.
Por eso mismo me atrevo a comentártelo. Creo que lo que tú has creado con tu equipo habla de una respuesta mucho más luminosa para los casos de bullying en el mundo escolar, pero también podría ser una respuesta para parte de nuestro sistema de relaciones a nivel social más amplio. Por supuesto. Hablemos de Volando en B, la fundación. ¿Sí? ¿Qué profesionales, qué personas trabajan ahí? ¿Cómo yo, si quiero colaborar, puedo hacerme parte? Mira, nosotros, nuestro equipo hoy en día consiste, bueno, tenemos una directora ejecutiva que se llama Bernardita Peñafiel, que es atómica, y ella está como a cargo de liderar la fundación. Y tenemos también equipos de coordinadores de programa que son psicólogos y que cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de colegios del que se hace cargo de la implementación. Entonces tenemos un acompañamiento súper como personalizado para la realidad de cada colegio. ¿Por qué te digo esto? Porque Volando en B funciona súper distinto en cada colegio. Nosotros le damos una plataforma, una metodología para activar a un grupo de alumnos, pero ese grupo de alumnos se empodera con esto y arma algo según la cultura de su colegio, según sus palabras, según su cercanía. Entonces empiezan a salir realidades súper distintas y ahí tenemos que ir como amoldando y fortaleciendo el programa en cada realidad que existe por separado. Entonces nuestro equipo hoy en día consiste más que nada en psicólogos, pedagogos, esa es como la expertise de las que nos aferramos. Y nuestro gran grupo que trabaja en Volando en B son los mismos líderes que están en sus colegios liderando el programa. Cada colegio tiene a 10 alumnos y esos 10 alumnos son los que lideran todo. Claro, estos centros de alumnos de protección que llamas tú. Sí, claro. Y una parte que me encanta Volando en B y no te la puedo dejar de comentar porque es nuestro punto fuerte, Sí, claro. es que nosotros generamos una red entre todos ellos. ¿Cachai? Si nosotros tenemos 17 colegios, eso significa que tenemos 170 líderes que una vez al semestre se unen, cuentan sus distintas experiencias que han tenido. Es heavy porque empiezan a salir las mismas problemáticas, da lo mismo la realidad del colegio, da lo mismo las condiciones. Cualquier sector, en general, empiezan a salir los mismos problemas y todos pueden conversar entre ellos y decir, oye, yo generé esta solución para este tema, ¿tú qué hiciste? Y empiezan a intercambiarse ideas y además se genera una identidad grupal muy bonita porque todos estos líderes están súper empoderados en la importancia de la convivencia escolar, o sea, en la importancia del respeto, de la tolerancia, del compañerismo. Entonces es bacán porque encuentran ese mismo tema en común entre todos los otros líderes y eso es un punto que fortalece mucho lo que pasa dentro de los colegios después. Si yo estoy en segundo medio y estoy observando una situación de violencia y quiero contactar urgentemente a Volando en B, ¿cómo lo hago? Volandoenb.cl, ¿Ya? hay una partecita chica donde dice contacto y si tú escribes eso nos llega directamente a mí y a la directora ejecutiva. Fantástico. Eso es súper directa la línea. Y ahí se arma un poquito esta y ahí comunicación. nos contactan en general papás, colegios, alumnos, el que le interese, otras organizaciones, el que le interese. Estás en tercer año de Ciencias Políticas. Sí. ¿Qué pasa con Volando en B en tu perspectiva futuro? ¿Cómo ves este equipo, este trabajo que han desarrollado? ¿Sientes que va a ir creciendo en el tiempo? Estamos creciendo ya súper rápido, yo no veo eso, o sea, lo veo bastante en una línea hacia arriba. Ascendente. Súper, sí, súper. Lo que pasa es que estamos justo con este tema a nivel nacional muy fuerte. Todos los colegios tienen una necesidad muy grande de reforzar convivencia y como sociedad estamos con este tema en la agenda pública, entonces es un poco el momento y Volando en B está dando una respuesta que es aplicable a cualquier colegio. Esa es la magia que tiene, se aplica a cualquier cultura, ¿cachai? Entonces creo que vamos creciendo y además creo que este mismo modelo puede llegar a política pública. Creo que así de expandible es. Yo creo que tú debieses llegar donde quieras llegar, porque sin duda lo que tú hagas nos va a hacer muy bien a todos como sociedad. Te felicito una vez más. Quiero decirte que lo fantástico de este proyecto en el cual estamos compartiendo ustedes y nosotros en este afán de descubrir personas como Andrea, me ha permitido a renovar mi confianza y mi fe acerca del mañana de una manera muy potente. Entonces quiero decirte que tu experiencia no solo está obrando en los menores, sino en algunos que ya no somos tan jóvenes. Así que felicitaciones, Andrea, una vez más. Espero que ustedes en casa recojan esto, no se olviden, volandoenb.cl. Aquí hay una experiencia de amor, de protección, de cariño, de cuidado, de mirar las cosas también de una manera distinta, más amplia, más armónica y mucho más horizontal. Gracias, Sergio. Felicitaciones, te pasaste. Mis felicitaciones Gracias. a todo el equipo y esperamos Gracias, encontrarnos contigo nuevamente, ojalá en otra instancia tan buena como esta. Genial. Muchas gracias, Andrea. Que estén muy bien. Muy buenas, que estén fantásticos ustedes. No se olviden, aquí estamos haciendo Café Social. Que les vaya bien. Chao.